Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un poco de arteria, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes entiendan de que así como yo le vea ese desarrollo de cada tema, así ustedes tienen que saber, y si ustedes saben así ya es muchísimo, ¿eh? Una de las chicas me preguntaba si tenía que ampliar lo que nosotros dábamos en el salón, de dónde podían ampliar. Y yo le digo que lo que nosotros damos, ojalá todo el mundo sepa lo que nosotros damos y que sepa cómo lo damos y lo que sabemos. Yo no, inclusive algunos de las chicas me preguntaban que algunos que quieren sentir libre. Nosotros así con lo que estudiamos en el salón, yo tuve 2 o 3 chicos sacaron libre la materia. Por supuesto que eran otros profesores, ¿sí? Que ahora cambiaron. Eran profesores, con todas las letras mayúsculas imprenta. Este, así que lo que nosotros damos está al máximo, ¿sí? Hay apunte de músculo de miembro inferior, hay apunte de arteria de miembro inferior, hay apunte de nervio, creo que también, ¿sí? Hay apunte, o sea que eh, con los apuntes nuestros sobra. Pero ojalá con eso ya es más que suficiente, ¿sí? ¿No? Más que suficiente con esto, ¿sí? O sea, con esto tienen todo. Bueno, entonces comenzamos con la arteria. Decimos que en el borde inferior en el borde, y la otra forma, hoy me preguntaba una chica también, cómo tenían que estudiar, y yo que tenía que estudiar de Rubier, o cómo tenían que estudiar, yo le digo que con los apuntes nuestros es suficiente, ¿sí o no? ¿Sí? Con los apuntes nuestros es suficiente. Y lo que ustedes tienen que hacer es hacer así como estamos haciendo nosotros, la misma manera. Por ejemplo, planes de grupos musculares, de ese plan de grupos que pues, hicimos, qué sé yo, inervación, después ahora vamos a hacer irrigación y así sucesivamente como vamos haciendo. Pero porque si ustedes se dedican a hacer solamente, si ustedes se dedican a hacer, por ejemplo, solamente por bolilla, se van a volver locos, porque la bolilla uno, por ejemplo, bolilla uno tiene eh, plexo braquial, creo que tiene complejo de Nopancra, tiene articulación temporomandibular, tiene conducción de la vía de la energía nerviosa, o sea, son todo temas mezclados por cada bolilla. En cada bolilla creo que tienen 5 temas, ¿sí? Diferentes temas. O sea que lo que le conviene es desarrollar así como nosotros desarrollamos los temas y después van viendo en las bolillas cuáles son los temas que están viendo, ¿sí? Bueno, entonces, en el borde inferior del lumbar 4, recuerden que la aorta abdominal se viene ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda y sacra media. Borde inferior de L4, la aorta abdominal se viene ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda y sacra media, ¿sí? Ilíacas comunes, en el borde póstero superior de la aleta del sacro se viene ilíaca interna y ilíaca externa. La ilíaca interna también se denomina hipogástrica y la ilíaca externa sigue siendo ilíaca externa, ¿sí? La ilíaca interna nos interesa porque esa va a la pelvis menor y penetra la pelvis menor. Fíjense, este es un corte sagital donde vemos la cara interna de la hemipelvis derecha y vemos que la ilíaca común, entonces en el borde póstero superior de la aleta del sacro se viene ilíaca externa y ilíaca interna. Y la ilíaca interna cada 2 troncos, un tronco anterior y un tronco posterior.
Y a partir de ambos troncos, no importa de qué tronco, ¿sí? Da origen a ramas parietales extrapelvianas, ramas parietales intrapelvianas y ramas viscerales. Dentro de las ramas parietales extrapelvianas tenemos la glútea superior, ¿sí? Que es la parte terminal del tronco posterior, fíjense. Esa glútea superior sale por la escotura ciática mayor por encima del piriforme. La glútea inferior, que sale por la escotura ciática mayor por debajo del piriforme. La pudende interna, que sale por la escotura ciática mayor, contornea la espina ciática y vuelve a penetrar por la escotura ciática menor y se aplica al obturador interno y se convierte en dorsal del clítoris o dorsal del pene. Y la obturatriz. Glútea superior, glútea inferior, pudende interna y obturatriz son ramas parietales extrapelvianas. ¿Y qué importancia tienen esas ramas parietales extrapelvianas? Tienen importancia porque esas ramas parietales extrapelvianas contribuyen a la irrigación de la región glútea, que contribuye a la región glútea, o sea, del miembro inferior. Esta que ven acá son 3 ramas parietales intrapelvianas. Este se denomina tronco ilio lumbar, esto se denomina sacra lateral superior y este se denomina sacra lateral inferior. Este tronco ilio lumbar va hacia arriba y penetra en el espesor del psoas y se anastomosa con las lumbares. Esta sacra lateral superior y sacra lateral inferior se anastomosan con ramas de la sacra media, que son ramitas laterales que penetran por los agujeros sacros anteriores. Y ahí forman un tronco dorso espinal que está destinado a la cola de caballo. Sacra lateral superior y sacra lateral inferior y el tronco y lumbar. Bueno, son ramas parietales intrapelvianas. Y las viscerales, recuerden que yo le dije que tengan en cuenta su cuerpo. Está la umbilical, la vesical, 2 genitales como la vaginal y la uterina, la prostática o la vesícula diferencial, si es mujer es vaginal uterina, si es hombre prostática vesícula diferencial, y la rectal media, ¿sí? Y las ramas, esas son ramas parietales, ramas viscerales, ¿sí? Ramas viscerales. Entonces son 12 ramas en total, que asusta, porque dice uno, son 12, uy, me tengo que hablar todo, pero es fácil. Glútea superior, glútea inferior, pudende interna, obturatriz, sacra, tronco ilio lumbar, sacra lateral superior, sacra lateral inferior. Estas 3 son intrapelvianas, estas 4 son extrapelvianas, parietales extrapelvianas. Después están las ramas viscerales. La ilíaca externa está en el límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor y da una rama que va para afuera, circunfleja ilíaca profunda, y otra que va a la vaina de los rectos, epigástrica inferior, ¿sí? Circunfleja ilíaca profunda va hacia afuera, va por encima de la arcada femoral y luego se mete entre las intersticio muscular arriba de la cresta ilíaca, ¿sí? Y la epigástrica inferior. Esta ilíaca externa, cuando pasa la laguna vascular, la ilíaca interna, cuando pasa la laguna vascular, se convierte en arteria femoral. Esta es la arteria femoral, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros... Hay muchas cosas, no sé quién es Noelia acá. Hay muchas cosas que nosotros hablamos nosotros, por ejemplo, hablamos que va por la arcada, va por el conducto femoral. Eso que hicimos del conducto femoral es justamente para armonizar un poco lo. Ustedes van a decir, por ejemplo, dicen la arteria, no sé quién Noelia Cacache. Yo soy Pereira, no sé cómo cambiar el nombre nomás. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, pasa la laguna vascular. Cuando la ilíaca externa pasa, ustedes le van a decir, pasa la laguna vascular. Por supuesto que ahí tienen que saber cuáles son los límites de la laguna vascular. Penetran en el conducto femoral, por supuesto que ahí van a tener que saber cuáles son los límites del conducto femoral. Por eso ayer hicimos la laguna vascular, el conducto femoral, ¿sí? Entonces ustedes lo único que, ¿para qué le hago yo todos los límites de, por ejemplo, la laguna vascular por el conducto femoral? ¿Por qué le hago esa descripción? Para que ustedes tengan más argumentos, pero si les pregunta, ustedes tienen que saber dónde estar, ¿sí? Entonces ahí hablan del conducto femoral. ¿Qué es el conducto femoral? Le pueden preguntar. ¿Estamos? Entonces, por eso le digo, hay cosas que usted hay que armarlo aparte,
Y ustedes largan para que si le preguntan, tienen que saber. Entonces la ilíaca externa atraviesa la laguna vascular y penetra en el conducto femoral. Y atraviesa el conducto femoral. Y en el conducto femoral está cruzada en X alargada por la vena femoral. Y también está acompañado por ramos terminales del nervio femoral. Y por dentro también están los ganglios inguinales profundos. Los ganglios inguinales profundos o femorales profundos, que son 3 o 4, el más superior, el intermedio o ganglio de Cloquet, ganglio femoral intermedio o de Cloquet, ¿sí? Yo creo que le habrán puesto intermedio, ahora se denomina intermedio porque está intermedio entre los femorales y lo ilíaco externo, por eso es, en fin, al ser ganglio intermedio, estaría en esta zona que está acá, ¿sí? En esa zona. Entonces ahí está pasando la laguna vascular y después va por el conducto femoral. En ese trayecto, lo que ustedes tienen que saber, la arteria femoral es rama terminal de la carótida, de la ilíaca externa, ¿sí? Se extiende desde la laguna vascular hasta el hiato del aductor mayor. De la laguna vascular hasta el hiato del aductor mayor, ¿sí? Entonces va de la laguna vascular al hiato del aductor mayor. En su trayecto desciende por el conducto, desciende por el conducto femoral, donde va acompañado por la arteria femoral y las algunas ramas terminales del nervio femoral, ¿sí? Y en su trayecto da origen a ramas colaterales. Eso es lo que ustedes tienen que saber de femoral. Algunas veces le preguntan arteria de muslo y se quedan con la boca abierta y no sabiendo qué decir, ¿me entienden? ¿Y cuál es la arteria del muslo? La arteria femoral. Y entonces tienen que decir, dentro de la arteria del muslo tenemos la arteria femoral. Es una arteria que es rama terminal de la carótida, estoy con la carótida. De la ilíaca externa, se extiende de la laguna vascular al hiato del aductor mayor, atraviesa el conducto femoral, ¿sí? Donde va acompañado en X alargada por la vena femoral, que primero está por dentro y luego está por fuera, abajo está por fuera, y por las ramas, algunas ramas terminales del nervio femoral. Por dentro también va a estar relacionándose con los ganglios inguinales profundos, femorales profundos. En su trayecto da origen a ramas colaterales, ¿sí? Y las ramas colaterales son una circunfleja ilíaca superficial, acá teníamos, ¿de acuerdo? Circunfleja ilíaca profunda, y acá tenemos epigástrica inferior. Y bueno, y acá tenemos circunfleja ilíaca superficial y otra epigástrica superficial, epigástrica superficial. ¿Estamos? Entonces, en su trayecto la epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial. Después da dos arterias pudendas, pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. Pudenda, ¿por qué pudenda? Porque está destinada a las zonas púdicas, a las zonas de los genitales. Pudenda, ¿sí? Y la femoral profunda y la descendente de la rodilla. O sea que esas son ramas colaterales de la femoral. La epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, la femoral profunda y la descendente de la rodilla. ¿Cuál es la más importante? La femoral profunda. Y esta femoral profunda nace de la cara posterior de la femoral. Este es un corte parasagital, ¿sí? Un corte parasagital donde vemos que de la cara posterior de la femoral nace la femoral profunda. Nace a 3 o 4 centímetros por debajo de la arcada femoral, en la cara posterior de la femoral nace la arteria femoral profunda. Y esa femoral profunda, fíjense, atraviesa el grupo interno de los aductores. Primero, fíjense, está por delante del pectíneo, luego pasa entre el pectíneo y el aductor largo, luego pasa por delante el aductor corto y atraviesa el aductor mayor. Está por delante del pectíneo, está entre el pectíneo y el aductor largo, va por delante el aductor corto, el trayecto, atraviesa el aductor mayor y llega a la cara posterior del aductor mayor. Y esa arteria femoral, esa sí tiene una mnemotecnia, y la mnemotecnia que es cuasicipe. Cuasicipe. Cua es la arteria del cuádriceps. Es la más importante. ¿Por qué? Porque inerva el cuádriceps. Una de las cosas que inerva al cuádriceps. O sea, inerva las 4 porciones del cuádriceps y al sartorio. Es decir, al recto femoral, al vasto medial, al vasto lateral, al vasto intermedio y al sartorio que corresponden al grupo anterior del muslo. Por eso le digo, aprendan a hablar y le largan todo lo que está relacionado. La arteria del cuádriceps destinado al cuádriceps, o sea que irriga toda la parte anterior del muslo.
el sartorio, y ahí hablan del cuádriceps, recto femoral, vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio. Sí, sí, es circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral, ¿sí? Bueno, esta no se le da importancia en la anatomía, pero la más importante aquí es la circunfleja femoral medial, ¿sí? La circunfleja femoral lateral va por delante del cuello quirúrgico del fémur, la circunfleja femoral medial va por dentro, y no se le da importancia, pero tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque esta circunfleja femoral medial va por la cara posterior del cuello y da unas arterias que están destinadas a la cabeza, se denominan arterias retinaculares, que penetran con la cápsula de la articulación coxofemoral en la parte posterior, y a través de la cápsula levantan el periósteo a la cabeza. Por eso la importancia de que cuando la lesión, la fractura de cuello del fémur, de cadera, dice, es por dentro de la cápsula está comprometido todo. Si es por fuera de la cápsula no está comprometida la irrigación. Si es por dentro de la cápsula, seguramente como se rompen esas arterias que yo le digo que son las retinaculares, hay necrosis de cabeza de fémur. Entonces está complicado el parto. Eso no le dicen en anatomía, ¿me entiendes? Y esas cosas tendrían que decirle. Tienen que ser más aplicada la anatomía. Entonces es más linda. Y la femoral lateral, ¿sí? Superficial, la lateral también tiene importancia porque se anastomosa con la femoral profunda, pero la más importante es la femoral profunda porque da esa arteria. Pero usted no le da importancia. Entonces hablamos de circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial, pudenda externa superficial y profunda, superior y superficial y profunda, la femoral profunda y la descendente de la rodilla. Dentro de la femoral profunda tenemos la arteria del cuádriceps para las 4 porciones del cuádriceps. Sí, es circunfleja, entonces, femoral lateral y femoral medial, ¿sí? Femoral lateral y medial. Y P es las perforantes, ¿sí? Esta es la circunfleja femoral medial, esta es la primera perforante, esta es la segunda perforante, y la rama terminal de la femoral profunda es la tercera perforante. La circunfleja femoral medial, la rama ascendente atraviesa el grupo interno y la rama ascendente y descendente. Los ramos ascendentes se van a anastomosar con la glútea superior, la glútea inferior y la obturatriz, que son ramas de la ilíaca interna que hoy vimos, que recién vimos, ¿sí? La circunfleja femoral medial, la rama ascendente, entonces, que se anastomosa con ramas parietales extrapelvianas de la ilíaca interna que recién vimos. Y la rama descendente se anastomosa con la primera perforante. La primera perforante es un ramo descendente que se anastomosa con un ramo ascendente, la segunda perforante. Y la segunda perforante es un ramo ascendente que se anastomosa con el ramo ascendente de la tercera perforante. Y así se forman arcos arteriales, fíjense, entre las perforantes. Y esos arcos arteriales hacia arriba se continúan con arcos arteriales que unen la glútea superior con la glútea inferior, con la obturatriz. Eso se unen con la circunfleja femoral medial, con la primera perforante, la segunda perforante y la tercera perforante. Cuando la arteria femoral profunda da la circunfleja femoral medial y las perforantes, irriga el grupo medial del muslo, o sea, pectíneo, autor largo, autor corto, autor mayor y grácil. Entonces, acá, por eso la importancia de la femoral profunda. Irrigamos la arteria del cuádriceps, el grupo anterior. Por las perforantes irrigamos el grupo interno. Y cuando llega a la cara posterior del autor mayor, se hacen arcos arteriales que se continúan con las arterias que irrigan la región glútea. Y de estos arcos arteriales que se forman en la cara posterior del autor mayor salen ramitos que van al grupo posterior del muslo, o sea, al bíceps, al semitendinoso y al semimembranoso. Por eso cuando decimos, ¿cuál es la rama más importante de la femoral? La arteria del cuádriceps, porque la arteria del cuádriceps va a irrigar todo el muslo, el grupo anterior, el grupo medial y el grupo posterior. Cuando pasa el anillo del autor mayor, la arteria femoral se convierte en arteria poplítea. Y esa arteria poplítea desciende primero oblicuamente hacia abajo y hacia afuera y luego verticalmente, y se extiende desde el hiato del autor mayor
hasta el arco del sóleo. Y a nivel del arco del sóleo, la arteria poplitea, que está situada en la cara posterior de la rodilla. Por detrás y por fuera está la vena poplitea y por detrás y por fuera está el nervio tibial o ciático popliteo interno. ¿Sí? Tibial o ciático popliteo interno. Entonces, esta es la arteria poplitea, rama terminal de la arteria femoral, se extiende del hiato al aductor mayor al arco del sóleo, tiene un trayecto oblicuo, un trayecto vertical, y cuando pasa el arco del sóleo da dos ramos terminales, uno que se dirige hacia adelante, a la parte anterior de la pierna, que es la arteria tibial anterior, y otra que desciende verticalmente por la parte posterior de la pierna, que es el tronco tibio peroneo, ramas terminales de la arteria poplitea. En su trayecto oblicuo y vertical, la arteria poplitea, que está situada en la cara posterior de la rodilla en el hueco popliteo, o rombo popliteo, o región poplitea, da dos arterias superiores de la rodilla, una arteria media de la rodilla. La arteria superior de la rodilla, después vamos a ver que forma la red arterial perirotuliana. La arteria media de la rodilla va al plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla. Plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla. ¿Y qué tenemos dentro del plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla? Y tenemos el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Ligamento popliteo oblicuo y ligamento popliteo arqueado, ¿sí? Eso tenemos en el plano fibroso posterior de la rodilla. Entonces, dos superiores de la rodilla, dos inferiores, una media de la rodilla, que va al plano fibroso posterior, dos inferiores de la rodilla, y dos arterias musculares, que se denominan surales, y están destinados al tríceps, en definitiva a todo el tríceps, a los gastrocnemios y al sóleo, las arterias surales, ¿sí? Entonces da 7 ramas colaterales, fíjense. Dos superiores a la rodilla, una media, dos inferiores y dos surales. ¿Sí? Da la arteria poplitea. ¿Sí? A nivel del arco del sóleo, la poplitea da una arteria que va para adelante, que es la arteria tibial anterior, y otra que desciende verticalmente, que es el tronco tibio peroneo. ¿Sí? El tronco tibio peroneo tiene 3 a 4 centímetros, desciende verticalmente entre el plano superficial y profundo de la pierna. Fíjense qué importante que es el plano y grupo. ¿Sí? Y este tronco tibio peroneo, después de 3 o 4 centímetros en la cara posterior de la pierna, entre el plano profundo y el plano superficial de los músculos de la pierna, ¿sí? El grupo posterior, da dos ramas terminales, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Y en este trayecto, el tronco tibio peroneo da dos ramas colaterales, una arteria nutricia a la tibia, que da la inervación, la irrigación endóstica dentro de la tibia, ¿sí? O sea que va al conducto medular, y esta arteria que se denomina recurrente tibial medial o interna, ¿sí? Recurrente tibial medial. El tronco tibio peroneo da la arteria nutricia a la tibia y la recurrente tibial medial. Y luego de 3 o 4 centímetros se dividen sus ramas terminales, que son la tibial posterior y la peronea. Y acá lo importante es saber dónde está la tibial posterior, dónde está la peronea. Porque la tibial posterior desciende en el intersticio que queda entre el flexor común de los dedos y el tibial posterior. Y la peronea desciende en el intersticio que queda entre el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo, ahí, entre el plano profundo y el plano superficial. ¿Estamos? Y da ramos musculares. Tanto la tibial posterior como la peronea da ramos musculares. ¿Sí? Arteria, estamos hablando ya de arteria de la pierna, tronco tibio peroneo y tibial anterior. Rama terminal de la poplitea, el tronco tibio peroneo, tiene 3 a 4 centímetros. Está entre el plano superficial y profundo de los músculos de la pierna. Está la arteria nutricia de la tibia y la arteria recurrente tibial medial. Y luego se divide en tibial posterior y peronea. La tibial posterior desciende verticalmente entre el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. La arteria peronea desciende verticalmente entre el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Esta arteria, en su descenso, ¿sí?, va a dar ramitos musculares para los músculos posteriores de la pierna. Y esta arteria, que es la arteria
tibial posterior, ¿sí? La arteria tibial posterior va a penetrar aquí en lo que nosotros vimos ayer, conducto calcáneo interno. Estos días vimos el conducto calcáneo interno, la cara interna del calcáneo. Hay un canal que se transforma por el retináculo de los músculos flexores en conducto calcáneo interno, ¿sí? En conducto calcáneo interno. Esta tibial posterior penetra en el conducto calcáneo interno y dijimos que penetra acá en el intersticio entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, ahí en el intersticio, en el conducto calcáneo interno, y llega a ¿dónde? A la planta del pie. Y en la planta del pie, la arteria tibial posterior da una plantar lateral que va hacia afuera y luego va hacia adentro. Tiene un trayecto oblicuo y un trayecto transversal. Y la plantar medial. ¿Cuál es la más importante? La plantar lateral. Es la más gruesa, la más voluminosa, la mayor diámetro, la plantar lateral. Tiene un trayecto oblicuo hacia adelante y hacia afuera, y luego un trayecto transversal. Y en su trayecto transversal va por la planta del pie, este es planta del pie, hasta el primer espacio interóseo. Estamos en la planta del pie, en el primer espacio interóseo, perfora el primer espacio interóseo y va a la cara dorsal del pie. Y en la cara dorsal del pie se anastomosa con esta rama, que es rama terminal de la tibial anterior, que es la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Arteria dorsal del pie o arteria pedia. Ahí se anastomosa. La plantar lateral tiene un trayecto oblicuo y un trayecto transverso. Primero va al borde externo del pie, luego cruza la línea media, va hasta el primer espacio interóseo, asciende por el primer espacio interóseo, lo perfora y se anastomosa con la dorsal del pie o pedia. Yo le dije a ustedes varias veces que nosotros acá decimos dorsal del pie, pero ustedes seguramente no van a hablar de dorsal del pie, sino directamente van a hablar de pedia, ¿sí? No. Hay muchas cosas que están en la nomenclatura francesa. Nosotros nos formamos con la nomenclatura francesa, hace menos de 10 años más o menos que trataron de implementar la nomenclatura internacional. Pero en todos los servicios, inclusive en otros servicios de otros lugares, de otros países, también se utilizan las dos nomenclaturas, ¿sí? No se utilizan, no es así estrictamente que se utiliza la internacional o que se utiliza la francesa. Sí tienen que saber la internacional por si realizan algún trabajo de investigación, que hay que hacerlo con la nomenclatura internacional. Pero yo he tenido alumnos que están en otros países, que estuvieron, una chica que la vez pasada anduvo por el salón, que ahora está en Australia, estaba en Londres, y estaba haciendo una diplomatura, dicen ellos, que es la especialidad en cirugía, y ella ocupaba tanto la nomenclatura francesa como la nomenclatura internacional. Cualquiera de los dos ocupaban, ¿sí? Y yo soy la idea de que hay que ocupar todo, que ustedes tienen que aprender todo lo que sea posible, porque ustedes son como una esponjita que absorben todo lo que se les enseña, ¿no? No limitarle a que sepan solamente, le decía, no, eso no existe, es una pelotudez, una burrada de lo que se quieren hacer los sabios, ¿entienden? De última, si usted no sabe internacional, el médico tendría que ser internacional, tendría que saber, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la arteria posterior de la pierna, ¿sí? La arteria posterior de la pierna, que es el tronco tibio peroneo y la tibia y la peroneo. El tronco tibio peroneo, me estoy perdiendo acá. Tronco tibio peroneo, la tibial anterior, rama terminal de la poplitea, pero el tronco tibio peroneo da la tibial posterior y la peronea. Tienen que saber dónde desciende, entre plano superficial y profundo, en el intersticio entre el tibial posterior y el flexor largo de los dedos, y el tibial posterior, en el caso de la tibial posterior, la peronea en el intersticio entre el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Y en su trayecto descendente, estas arterias dan ramos musculares para los músculos posteriores de la pierna, ¿sí? La otra arteria que se dirige hacia adelante es la arteria tibial anterior. Esa arteria tibial anterior, fíjense, acá estamos mirando atrás, ¿sí? Esta es la cara posterior de la rodilla. Ahí tienen el tronco tibio peroneo, que da la tibial posterior y la peronea, ¿sí? Acá está la poplitea, que está en la cara posterior. Estas son las articulares superiores. Estas son las articulares inferiores. Esta es la recurrente tibial interna del tronco tibio peroneo.
Y esta que desciende acá por delante, está en rayas continuas porque está por delante, la estamos viendo, desciende por delante la membrana interósea en el intersticio que queda entre el tibial anterior y los extensores. O sea, si yo separo aquí el tibial anterior de los extensores, por delante tengo la arteria tibial anterior, ¿sí? La arteria tibial anterior. Esa arteria tibial anterior, cuando pasa por debajo del retináculo de los músculos extensores, este retináculo músculos extensores, en el borde inferior del retináculo músculos extensores, esta arteria tibial anterior que viene acá se convierte en arteria dorsal del pie o arteria pedia. Arteria dorsal del pie o arteria pedia. La arteria tibial anterior, ¿sí? Fíjense que no es difícil estos temas, ¿eh? No son difíciles, hay que ordenar un poquito nomás. La arteria tibial anterior, por supuesto que ustedes, así como yo le estoy hablando, tienen todo armado, ya me entiendo, ¿no? Que si ustedes sí tienen que ir al libro, bueno, ahí sí, capaz que se le complica un poquito. Yo se me complicaba porque yo tenía que leer todo. No sabía que era lo importante. Digo, no. Y me estudiaba las ramas de las ramas. Pero aquí tienen todo resumido, ¿me entiendes? La tibial anterior, entonces rama terminal del tronco tibio-peroneo, se dirige hacia adelante, se coloca por delante la membrana interósea, desciende por delante la membrana interósea en la región anterior de la pierna, entre el tibial anterior y los extensores. Desciende por la cara anterior de la pierna y cuando atraviesa el borde inferior del retináculo de los músculos extensores, se convierte en arteria dorsal del pie o pedia. Esta arteria dorsal del pie o pedia va hasta el primer espacio interóseo y en el primer espacio interóseo lo perfora, ¿sí? Y se anastomosa con la plantar lateral, rama de la tibial posterior, ¿sí? Esa es la arteria tibial anterior. Pero ahí decimos en su trayecto la arteria tibial anterior de las ramas musculares, también de ramas musculares. Pero aquí la tibial anterior tiene tiene ramas otro grupo de ramas colaterales, también ramas colaterales, ¿sí? Que tienen una mnemotecnia, que tres recurren a mamá. O sea, además de dar ramos musculares, la tibial anterior da tres recurren a mamá. ¿Qué significa? Recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior, recurrente peronea. Recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior, recurrente peronea. Y mamá es malleolar lateral, malleolar medial. ¿Sí? Ahora, aquí, si le quieren complicar la vida, le pueden complicar, le dicen, bueno, háblame de la red arterial perirrotuliana. Y entonces tenemos que hablar de esto. Que las dos arterias articulares, la arteria superior de la rodilla, rama de la poplitea, la arteria articular inferior de la rodilla, rama de la poplitea, se comunica, se anastomosa con la recurrente tibial interna, rama del tronco tibio-peroneo, y con la recurrente tibial anterior, recurrente tibial posterior y recurrente peronea, rama de la tibial anterior. Todas estas arterias, las dos articulares superiores, las articulares superiores y las articulares inferiores, la recurrente tibial interna, rama del tronco tibio-peroneo, y la recurrente tibial anterior, tibial posterior y peronea forman esto que se denomina red arterial perirrotuliana. Red arterial perirrotuliana, ¿sí? La red arterial perirrotuliana. Tiene mucha importancia porque esa anastomosis va a corregir algunos defectos si tienen algún problema en la irrigación de alguna zona del cuerpo, de alguna zona del miembro inferior, sobre todo de la pierna, que esta asegure la irrigación. Siempre esas anastomosis que existen tratan de asegurar una irrigación que puede ser defectuosa, ¿no? Entonces ahí tenemos las arterias, ¿sí? Y la rama terminal, la pedia, ¿sí? Las pedias tienen otras ramas colaterales que no me acuerdo en este momento. Ahora, las tibiales anteriores van acompañados por dos venas profundas, dos venas tibiales anteriores y forman el paquete vasculo nervioso tibial anterior con el nervio tibial anterior. O fibular profundo, ¿sí? Que vimos ayer. Fibular profundo, arteria tibial anterior, venas tibiales anteriores. Entonces, venas del tanto del miembro superior como del miembro inferior, ¿cómo se clasifican? En superficiales y profundas. Las venas del miembro superior como del miembro inferior se clasifican en venas superficiales y venas profundas, ¿sí? Las venas profundas siguen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias. Y acá tenemos dos tibiales anteriores. Dos tibiales anteriores. En la parte posterior tenemos dos tibiales posteriores y dos peroneas. Dos tibiales posteriores y dos peroneas. Ellos se reúnen y forman un tronco tibio peroneo.
ese tronco tibioperoneo se une a dos tibiales anteriores y forman una arteria poplitea. Y una vena poplitea, digo. Y esa vena poplitea se continúa con una vena femoral. Y esa vena femoral se continúa con una vena ilíaca externa que se une a una vena ilíaca interna, forma una vena ilíaca común, que se une a la otra vena ilíaca común y forman la vena cava inferior. O sea que las venas profundas tienen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias. Las venas profundas tienen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias. Generalmente son dos, por eso se denominan venas satélites, porque le acompañan. ¿Estamos? Y así tenemos las venas. En el miembro superior solamente tenemos una que es única, que es la arteria axilar, mientras que en el miembro superior, fíjense que tenemos que dos tibiales posteriores se reúnen con dos peroneas y forman un tronco tibioperoneo, que se une a dos tibiales anteriores y forman una poplitea, y se continúa con una femoral. ¿Sí? Una femoral, ¿sí? Y la femoral se continúa con una ilíaca externa. Esas son venas superficiales, siguen el mismo trayecto y las mismas relaciones que las arterias. ¿Sí? Ahora, las venas profundas, esa es la vena profunda, digo. Las venas superficiales, ¿sí? Las venas superficiales, este es más fácil. Adquieren mayor desarrollo en la cara dorsal del pie. ¿Sí? En la cara dorsal del pie se desarrollan más las venas superficiales. ¿Por qué se desarrollan en la cara dorsal más que en la cara plantar? Porque en la cara plantar del pie están los músculos y la contracción de los músculos hace que la sangre se vaya a zona donde no hay músculo, ¿sí? ¿Estamos? Te van a escuchar por ahí la bomba muscular, ¿sí? La bomba muscular es que cuando nosotros contraemos, cuando caminamos, contraemos los músculos y esos músculos al contraerse hace que la sangre ascienda y la sangre ascienda por las venas. Y las venas tienen en su trayecto venas, se denominan venas semilunares, ¿sí? Pero también tienen venas que se denominan venas ostiales. Las venas profundas tienen venas semilunares, válvulas semilunares, y las superficiales tienen semilunares y ostiales. O sea que la contracción hace que la sangre ascienda. En la cara dorsal del pie se forma este arco, se denomina arco venoso dorsal. Arco venoso dorsal. Ese arco venoso dorsal recibe la marginal medial, forma la safena mayor. Las venas superficiales están entre la fascia y la piel en el tejido celular subcutáneo. Siempre debajo de la piel, en casi todo el cuerpo, tenemos panículo adiposo. Debajo del panículo adiposo tenemos celular subcutáneo. En el celular subcutáneo tenemos las venas superficiales y los nervios superficiales. Esto que ven acá, ¿sí? Son venas, la vena safena mayor. ¿Qué tienen que saber? De que el arco venoso dorsal recibe la marginal medial y forma la vena safena menor. La safena menor es premaleolar. Es retrocondilia y a nivel del triángulo femoral termina, hace un callado, un arco, que termina arco de la safena mayor que termina en la femoral. La safena mayor se forma por el arco venoso dorsal con la marginal medial, es premaleolar, es retrocondilia y termina en la femoral, a nivel del arco femoral. ¿Sí? Al nivel del triángulo femoral. ¿Sí? Mientras que el arco venoso dorsal recibe la marginal lateral y forma la vena safena menor. Y la vena safena menor es retromaleolar y va por la cara posterior de la pierna. Y en la cara posterior de la pierna asciende entre los dos gastronemios y penetra entre los dos gastronemios que están tapizados por la hoja superficial, la fascia superficial de la pierna, y penetra entre los dos gastronemios y asciende hasta la cara posterior de la rodilla en la celda superficial de la región poplitea. Y ahí hace un arco, se denomina arco de la safena menor, que termina en la poplitea. Entonces, eso es lo que tienen que saber, eso es circulación venosa superficial. Arco venoso dorsal recibe la marginal medial, forma la safena mayor que es premaleolar, asciende por la cara interna de la pierna, es retrocondilia, asciende por la cara interna del muslo hasta el triángulo femoral, donde hace el arco de la safena mayor o callado de la safena mayor que termina en la femoral.
El arco venoso dorsal más la marginal lateral forma la safena menor, que es retromaleolar, va por detrás maleolo lateral, asciende por la cara posterior de la pierna, penetra en la fascia, atraviesa la fascia superficial entre los dos gastronemios, y luego asciende hasta la cara posterior de la rodilla, la celda superficial de la región poplitea, donde hace el arco de la safena menor y termina en la poplitea. Chan, chan. ¿Sí? Esto es arteria y vena de miembro, arteria y vena de miembro, de miembro inferior. ¿Sí? Estamos de mi hija cuando eran chicas, eran más chicas. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí llegó mi ciencia. ¿Alguna pregunta? Hola. Todo claro. ¿Todo bien? Bueno, mañana entonces a las 8:30, no menos cuarto, hacemos una presencial y vamos a dar seguramente vena otra vez. La arteria y vena, sí, arteria, seguramente vamos a hacer un repaso de arteria y ya terminamos mismo con todo. Pitu, una pregunta. ¿Por las dudas tenés fotocopia de esto? Hay fotocopia, no me acuerdo. Hay en los apuntes míos están todas estos dibujos que están. Ah, dale, Pitu, gracias. Y creo que creo que no me acuerdo, ¿sí? Creo que hay fotocopia de esto, ¿o no? ¿Sí, chicos? A los chicos hay. ¿Eh? Sí, hay. ¿Hay Mateo? Ahí a Mateo, preguntarle, Mateo sabe todo. ¿Cómo es? Ahí tiene, ¿dónde están todos? Ahí tienen todo, ¿sí? Yo paso al grupo ahora una que tengo. Bueno, dale. Dale, gracias. Muchas Bueno, gracias. dale. Nada. Y escuchen, y hay apunte de músculo, donde tienen todos los músculos, me parece, no sé, los músculos, creo que aparte están los dibujos. Hay apunte de arteria, que tienen el desarrollo de arteria y tienen también los dibujos. Y creo que hay de plexo también hay. De plexo también hay. No sé si tiene dibujo. Lo que pasa es que yo a veces no le pongo los dibujos ¿cómo es? No le pongo los dibujos a los apuntes que hacemos nosotros, porque si no, algunos agarran todavía que nos ocupan todos nuestros dibujos, nuestras cosas, nos critican. Entonces, cada uno que se arregle. ¿Sí? Porque hay mucho trabajo acá, a veces para que te critiquen todavía. Bueno, estamos, mi gente. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No lo hago cortita con Matías Sánchez. Así tienen que saber las cosas, ¿me entiendes? No se compliquen la vida. No se compliquen la vida. Hagan las cosas cortitas, ¿sí? No es cortito, hay muchas cosas, porque saber conducto femoral, saber región poplitea, eso no se hace así de porque sí, nomás, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sí? Conducto calcáneo interno, retináculo y todo eso, como hablamos nosotros, no es cualquiera. Así que aprovechen. Luego lo hago. Chau, chau. Chau, Pitu, gracias. 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 Chau, chau. Pitu. Bueno, chao.